soy Jorge Caguachi, soy el presidente del grupo Cosmocolor, una empresa dedicada a tecnología de información, y soy el presidente del grupo Crónica, un medio de comunicación que está en el Valle de México, del grupo Crónica que está en Hidalgo, el de Chihuahua y pronto el de Jalisco. Jorge, ¿nos podría contar cómo llegaron sus padres a México? Bueno, esta es una historia interesante porque mi papá es sacerdote maronita y como tal lo envían a México para servir a la comunidad maronita. Cuando está aquí, estalla la guerra, hay una serie de falta de comunicación con el Líbano, nosotros en el Líbano y él aquí. Y en la primera, cuando se firma el armisticio, lo primero que hace mi papá es decirle a mi mamá que pues deje todo, que se traigan, somos 4 hermanos y un hermano de mi papá que estaba enfermo, y que nos viniéramos hacia Nueva York. Entonces tomamos el primer barco que salió, que era un carguero egipcio, que no tenía guía, o sea, no tenía estabilizadores, y se iba con el ritmo de las olas. Y estuvimos un mes de travesía porque este barco tenía que ir sorteando todas las bombas marinas que se habían dejado con motivo de la guerra. Y al cabo de un mes llegamos a Nueva York, en donde mi papá nos estaba esperando. Ahí nos recibió, estuvimos con unos familiares de él, y como él estaba radicado en México, entonces ya había ido en coche a recibirnos, tomamos un tren a Laredo, él nos esperó en Laredo, y de Laredo ya nos trasladamos a México. ¿Cómo ha influido su legado libanés en el desarrollo de su persona y de su actividad como empresario? Bueno, es algo que es muy difícil así en poco tiempo decir qué significa el que un árbol le corten sus raíces y lo trasladen a otro campo. Nosotros éramos chicos, yo tenía 5 años y medio cuando me vine, yo nací en el Líbano, y obviamente la confrontación en Líbano, nosotros creíamos que llegar a América era llegar a un paraíso en donde se barría el dinero, en donde se tenía todo muy fácil, y cuando pues llegamos con otras costumbres, con pantalones cortos, en donde se burlaban de nosotros porque todos los demás tenían pantalones largos, en donde no hablábamos el idioma, entonces se burlaban en la forma que hablábamos, y luego poco a poco nos fuimos imponiendo, a veces con los puños, a veces con el convencimiento, a veces con la bondad, con la generosidad, con compartir con ellos lo que nosotros llevábamos a la escuela, pues fuimos integrándonos dentro de la comunidad. A mí me metieron en una escuela pública en la Benito Juárez, en el primer año de primaria, entonces pues fue una experiencia extraordinaria que me ha dado siempre una llamada de atención, sobre todo de gratitud, porque entonces uno al principio no entiende lo que significa que un país le abra los brazos a los que vienen emigrando de su país porque las condiciones no se los permiten, ¿no? Las condiciones económicas, van buscando mejores vientos, y de repente se encuentran con un país en donde está abierto, te recibe muy bien, te permite entrar a sus escuelas públicas, a que te eduques, y lo que decía mi padre de gratitud hacia México lo va uno entendiendo poco a poco cuando se va integrando. Entonces ese crecimiento que yo hice en la escuela pública, y después pues estuve pasando en muchas escuelas, terminé en la Militarizada México mi secundaria y mi preparatoria, y luego entré a la Facultad de Derecho en la UNAM, en donde realmente el tipo de educación es una educación extraordinaria, gratis, en donde le dan al que está en México el privilegio de aprovechar todas las condiciones que México da. Te haces de una carrera, hice un doctorado ahí mismo en la Facultad de Derecho, y entonces, bueno, mi liga con Líbano es una liga que la traigo en el alma,
pero luego la liga con México la traes en el corazón. Entonces, esta dualidad de personalidades te hace especial. El Mediterráneo, por ejemplo, cuando a mí me hicieron mi primer análisis de sangre, pues era una preocupación de los hematólogos, porque mi composición sanguínea, por ejemplo, mis glóbulos blancos, son en forma distinta, por ejemplo, de los occidentales. Mi composición en general, pues también tiene alteraciones que uno las va poco a poco con su ambiente, cambias tu ADN por tu ARN, y entonces realmente es una mezcla que cuando creces es una mezcla muy sólida, de una gratitud hacia un país, de un gran amor hacia México que te recibe, de un recuerdo extraordinario, nostálgico del país del que vienes, porque mira, si tú ves y cuando hace un recuerdo del barco en el que veníamos, pues era un barco, te digo, carguero, en donde tú recibías el agua todos los días y estábamos con chalecos porque no sabías si se iba a hundir o no. Era algo, pues, no había quinta, pues venías en cuarta, ¿no? Entonces, pero vienes a un país en donde te permite, si tú eres una gente de bien, como lo era mi papá pues, era el pastor de la Grey Maronita, con unas condiciones especiales, porque él era sacerdote, era el reverendo padre Pedro Caguachi, que cuando daba la misa, y la misa oriental es muy bella porque es interactiva, el padre canta, los fieles cantan, y entonces, bueno, pues los que estaban en la primera fila, pues era la familia del sacerdote, y cuando había que dar la comunión, pues el sacerdote le daba a su esposa y le daba a sus hijos, y todos conocemos todos los chistes que habían de los, pues que había de los hijos de los padres, y decían que eran sobrinos, etcétera. Entonces era una mezcolanza que nosotros traíamos, y la sociedad occidental no lo entendía muy bien. Entonces, bueno, pues hubo una confrontación interesantísima. Es la integración más extraordinaria. Yo creo que esto es lo que nosotros debemos, sobre todo a las comunidades, cuando llegan, pues llegan con el temor de tierra desconocida. Entonces lo lógico que se empiecen a aglutinar para que pueda uno explicar la experiencia hacia el otro, para proteger al otro, para guiar al otro. Y eso hace una hermandad extraordinaria, porque yo me acuerdo pues, que todos los mayores eran mis tíos, y les seguíamos llamando tíos. Y yo me di cuenta de que ya los tíos se habían ido, y cuando mi hermano me dice, oye, ¿te has dado cuenta que ya se murieron todos los tíos? Entonces le dije, sí, ¿te has dado cuenta que ahora nos dicen tíos a nosotros? Ya empiezas a tener, y entonces empezó, la comunidad empezó a quitar esto que eran muy centrados, muy aglutinados, y empezaron ya a ocupar muchos otros lugares ya con más lejanos, etcétera, con los hijos ya en las universidades, ya recibidos, ya en el trabajo, ya distinto, y entonces empezó a ser un poco más difícil la comunicación entre la comunidad libanesa. Pero lo que sí a nadie puede negar es que la sangre llama. O sea, tú cuando te reúnes en la comunidad libanesa o en algún lugar como en el centro libanés, tú ves que a pesar de que dejaste de ver a gente 1 año, 5 años, la ves como que ayer le acabas de dar la mano y le vuelves a dar un abrazo para decirle, mi hermano, aquí está mi corazón junto al tuyo para decirte lo que realmente siento por ti. O sea, no se pierde, por más que haya lejanía, este vínculo entre los que vinieron y entre los descendientes de los que vinieron y de los descendientes de los descendientes. Yo soy el presidente del Consejo de Administración de Crónica. Yo siempre he tenido la inquietud periodística. Cuando estaba yo en la Facultad de Derecho, fundé el periódico UNAM y la revista UNAM, que fue realmente muy bien recibida. Después, pues seguí, mi tío Alfredo Caguachi, que tenía el Zócalo, Diario de la Nación, pues, él era muy conocido dentro del medio periodístico,
y yo lo admiraba mucho. Pasó el tiempo y tuve la oportunidad de entrar al medio periodístico porque se estaba ofreciendo el periódico Excelsior en venta y se ofrecía también la Crónica en venta. Entonces yo me fui por la Crónica porque me gustaba su formato, me gustaba su gente, me gustaba la forma en que verdaderamente se estaba sirviendo a la sociedad de una forma directa. Era un periódico al servicio de la sociedad, entonces pues era un periódico joven cuando yo lo compré. Ahora ya cumplimos 17 años y estamos ya teniendo ramificaciones hacia la Crónica de Hidalgo, la Crónica de Chihuahua, la Crónica de Jalisco, y tenemos unas grandes experiencias porque servir a la sociedad siempre te reditúa frutos, siempre. Tenemos grandes comentaristas de toda índole, hemos abierto nuestras páginas a cualquier pensamiento, sobre todo hemos abierto secciones de academia en donde los académicos se comunican entre sí, hemos abierto secciones de ciencia y tecnología en donde verdaderamente la participación, sobre todo el Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología de la Presidencia, cada semana escribe un artículo, CONACYT cada semana escribe un artículo, y han hecho varios libros de estas publicaciones y están muy contentos porque sienten que ahí hay una expresión libre. Y la sociedad al principio nos decían, oye, pero es que es un poco, es otro lenguaje, ¿no? Nosotros lo que queremos es que nos digas a quién mataron, cuándo mataron, a quién asaltaron, pero poco a poco ya fue imponiéndose esta forma de hacer periodismo, y ahora está muy bien reconocido, y yo estoy muy contento cuando damos los premios Crónica. Los premios Crónica son algo de lo que yo me siento muy orgulloso, porque premiamos valores sociales, premiamos al científico que ha aportado valores a la sociedad, premiamos al académico que haya hecho algo trascendental para la sociedad, premiamos al medio de comunicación que haya aportado valor a la sociedad, y premiamos al empresario que tenga un compromiso social. Entonces, a los que hemos premiado realmente han sido gentes reconocidas dentro del medio al que se le da el premio, y que ellos, pues que han sido muy galardonados, pero que aprecian el que ahora se le está reconociendo esos valores que le están aportando a la sociedad y que tanto lo requerimos, ¿no? O sea, tenemos un programa de noticias, tenemos un noticiario en TV Mexiquense, y tenemos contenidos de video que lo ponemos en nuestra página del periódico electrónico, y que pues bueno, pues si yo te dijera a cuántos países y cuántas consultas tenemos, bueno, pues es algo verdaderamente fascinante. Producimos nuestros propios programas electrónicos en donde están los comentarios de gentes dentro del periódico muy connotados, y pues parte lo pasamos en el noticiario y parte lo tenemos en nuestro portal electrónico. No es fácil, pero cuando tú traes tu línea muy definida, porque pues yo estoy en el periodismo no por explotar al periodismo, sino para servir a la sociedad. Y esto me vuelve a lo que me habías tú preguntado al principio. Mis raíces están en Líbano, son unas raíces muy sólidas. Mi tallo está en México, mis ramas están en México, mi fruto está en México. Y entonces, tú cuando tienes una oportunidad de demostrar eso, lo quieres dar, pero abierto. Y nosotros lo que queremos en el periodismo es servir a México, ser un vínculo entre la sociedad y los gobiernos y la comunidad en general. Y así lo hemos logrado. Tenemos reconocimientos especiales de que es un periódico muy objetivo, sin colores, al servicio de México. Y servir a México, nunca te equivocas, siempre estás en un buen camino. Y pues ya los que están participando con nosotros, los que han quedado con nosotros,
pues ya saben cuál es la mística y la filosofía, la misión y los valores del periódico. La sociedad mexicana es plural, es una sociedad en donde pues va desde la cima hasta la cima, o sea, de hasta arriba hasta abajo. Y cuando tú mandas un mensaje, cuando es un mensaje que puede ser captado, con eso tú estás sembrando una semilla que va a germinar muy bien. Hay muchos que no les parece, nos han tomado el periódico varias veces. Nosotros, por ser un periódico de oposición, por representar a la sociedad, pues hemos tenido algunas gentes que no les gusta en un momento determinado alguna denuncia que tú haces o alguna noticia que tú diste y que pues no, o algún comentario. Pero yo a través de esta experiencia periodística me he dado cuenta que a veces nosotros como que no valoramos la captación que la sociedad hace cuando tú mandas valores o cuando tú mandas veracidad o cuando tú mandas un conocimiento que saben ellos que está sustentado en algo, tiene sus bases. Entonces, somos más los que hemos recibido las buenas que a veces el de que tengas que ser un poco alarmista, un poco amarillista, que te da a lo mejor un fulgor de conocimiento muy fugaz y luego se va. Nosotros vamos caminando, vamos poco a poco enseñando que cuando se trabaja en un medio de comunicación, sobre todo al servicio de la sociedad, no te equivocas, tampoco te equivocas. ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos vienen? Bueno, vienen muchos proyectos, estamos abriendo los periódicos en todas las entidades importantes. Queremos estar en los medios electrónicos, queremos entrar en la radiodifusión, creo que el siguiente paso son los medios electrónicos de cualquier medio escrito. Es un poco difícil porque las barreras de entrada son difíciles, las inversiones son muy altas, pero vamos a seguir caminando. Nosotros aprendimos que caminando, con la mano del lado de donde caminamos, la mayoría de las veces encontramos manos que nos empujan, manos que nosotros jalamos para que tu swing y tu forma de jugar sea completa, pero nunca lo tienes controlado, y eso es lo apasionante del golf. Un día juegas perfecto, al otro día tienes algunos cambios, tu forma psíquica influye mucho en tu preparación física, entonces es un deporte apasionado. Me ha dado ahorita la oportunidad de servirles como presidente de la federación, y lo que más lucha tenemos es de hacer comprender a la sociedad lo que un campo de golf representa. Un campo de golf es un patrimonio ambiental que debe de tener una gran ayuda y comprensión por parte de las autoridades, porque nosotros tenemos 60 hectáreas de área verde al servicio de la comunidad, mantenida por 500, 250, 300 gentes, depende de los que tengan los clubes, pero en donde cambiamos el dióxido de carbono por oxígeno, en donde toda el agua sucia, nosotros la tratamos, la mandamos al pasto y se filtra para que llegara a los mantos freáticos ya casi limpia. Cuidamos mucho el medio ambiente, todos nuestros fertilizantes son biodegradables. Tenemos verdaderamente un lugar en donde la fauna, en donde los pájaros, en donde las ardillas, en donde pues todos tienen ahí cabida en un medio como es la secta. Por ejemplo, el Club de Golf México aquí en la Ciudad de México, que nadie puede creerlo, tiene 24,000 árboles. 24,000 árboles en donde, bueno, cuando entras ahí dices, qué bárbaro, qué gran patrimonio, esto hay que cuidarlo. Entonces, el hecho de entrar a la Federación Mexicana de Golf me ha permitido dar a conocer a la sociedad lo que un campo de golf representa. Y luego tenemos 6 regiones dividido el país, con 6 asociaciones, en donde trabajamos para que los niños que jueguen golf
también estén dentro de un código de ética. Empezamos desde 7 años y menores hasta los 18 y ahora ya los universitarios, y luego ya se hacen profesionales. Todo ese crecimiento que estamos haciendo de buenos mexicanos, buenas mexicanas, es algo que verdaderamente a mí me ha apasionado, y por eso estoy feliz y agradecido con la vida de que me haya permitido también devolverle a México, por haberme hecho un buen mexicano, buenos mexicanos en todos los jugadores de golf. Bueno, ahora el reto, pudimos lograr para México el que fuera sede del Campeonato Mundial de Golf Amateur. Y esto es algo que se debe de conocer, porque son muchos países los que se ofertan, se van rotando entre el continente. En el 2006 toca a la América ser la sede de este campeonato mundial, en donde vienen jóvenes de todo el mundo. Son 178 países que están participando, y en donde vienen al lugar, nosotros estuvimos donde se hizo la elección para ver en qué país se iba a hacer de América, en Turquía, en Antalya, y ahí quedamos finalistas Colombia y México, y se hacía la publicidad diciendo que Colombia ya había logrado tener seguridad en su país, y que México iba en camino pero ellos ya lo habían logrado, y que ellos tenían campos hermosos. Cuando se vino la votación, en donde tú solamente podías mandar una comunicación general a todos los países, el 90% votó por México. Y cuando esta votación estaba sustentado en que vas a mandar a tus hijos a un lugar en donde si tienen riesgos, pues oye, no vas a permitir que vayan. Escogieron a México porque ellos sí consideraban que México era un lugar seguro para que fueran sus hijos. Y eso realmente debe de llenarnos de alegría, que en el mundo no nos ven como a veces nosotros queremos mandar hacia afuera, porque una cosa mala se le da una gran resonancia, y todo lo bueno que hacemos pues, se les olvida. Ahorita, por ejemplo, acabamos de tener un torneo, el OHL Classic at Mayakoba, en donde que es el único torneo de los profesionales de golf de los Estados Unidos que está fuera de los Estados Unidos. Vinieron los mejores golfistas. En el Golf Channel llegamos al mundo enseñando lo que en la Ribera Maya hay. Veías niños caminando solos, señoras, parejas, familias, en una paz extraordinaria, en un medio fascinante, y el mundo vio que ese es el México que tenemos, no es el México de los muertos y de los ahorcados. Pues esos en cualquier parte los hay, pero lo que tenemos en México, que mandamos hacia el mundo, bueno, pues el golf nos los está permitiendo, porque a los aficionados del golf que están viendo el golf en todo el mundo se dieron cuenta que México es un país que vale la pena conocer, tiene mucho que dar, que tiene paz, que tiene seguridad, que no es cierto que tenemos tanto riesgo. Entonces, eso para mí es lo que debe de seguir, aprovechar el golf para formar buenos mexicanos y buenas mexicanas, aprovechar el golf para mandar el mensaje al mundo de quiénes somos los mexicanos, y bueno, pues divertirse. El golf es muy divertido, y es un deporte muy formativo. He visto la parte electrónica de la revista, me impresionó mucho. La verdad es que es un trabajo editorial interesante, pero también de comunicación electrónica bien estructurado, muy profesional. La verdad debo de felicitarlos, porque no es lo bonito cuando a uno le dicen papá, sino papán. O sea, está bien, qué bueno que hagan una muy buena revista, pero la forma como lo tienen es un gran esfuerzo económico, es un buen mensaje que mandan al mundo de lo que se está haciendo, y lo están haciendo
a través de las embajadas y de los países, porque si tú haces y hablas bien de un país, el país cuando lo recibe pues necesariamente tiene que investigar de dónde viene ese buen comentario. Y entonces yo creo que están ustedes haciendo una labor diplomática, política, de bien ser de los mexicanos, de México, que vale la pena que no dejen de seguir con ese esfuerzo. Me gusta, los felicito y ojalá que sean por muchos años, no nomás 18 años. Muchísimas gracias por sus palabras. Encantado, gracias a ustedes.